Bueno, que nuestra querida y amada pastora Denise va a estar compartiendo, así que yo les pido allá todos los que están en el ingreso que por favor lo hagan en silencio. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Gracias. Buenas, ¿cómo están? Qué desafío, me toca acá después de la siestita. ¿Se durmieron un rato? No, nosotros sí. Aprovechamos, gracias. Aprovechamos para descansar un poquito. Y también después compartir con los chicos, así como contarnos un poco cómo había sido acá con los matrimonios y allá con los jóvenes, así que nos alegramos de que todo se vaya sobreedificando, ¿no es cierto? Que es lindo esto de que no hablamos muchas cosas, sino que Cristo nos enfoca. Entonces todo siempre va teniendo la forma que tiene que tener y también oramos, ¿no? No es que oramos que el Señor vaya pudiendo lograr en nosotros esta sobreedificación, porque fuimos llamados, me encantó el, el título que le dieron a este encuentro, ¿sí? ¿Cómo era? Lo tienen acá, pero ¿cómo era? Lo están leyendo, no lo puedo creer. ¿Cómo era? La plenitud del diseño de Dios, porque verdaderamente fuimos llamados a vivir en plenitud. Y hoy no es el tema que quiero tocar, pero sabemos ya como hijos de Dios que vivir en plenitud no significa que no vamos a tener problemas. ¿Cuántos me entienden? ¿Sí? Ya creo que la iglesia está entendiendo eso, que la iglesia no es un sector de la comunidad que le va todo bien y que no le pasa nada porque Dios está con ellos. Ya sabemos que eso no tiene que ver con la plenitud, que la plenitud significa vivir por Él y para Él. Pero bueno, esto es algo que los hijos de Dios entendemos, porque si no, no se entendería, como que mirad lo que te pasa y lo estás viendo en plenitud, y bueno, es bastante difícil de explicar, se vive y se vive por el Espíritu. Entonces este título de alguna manera que nos convoca y hoy ver a las familias, o sea, vinimos todos, los que estamos casados, los que no, los hijos, los primos, alguien que vive ya solo, y quiero decirte algo en esta noche que yo sé que ya sabes, pero que no viene mal recordar, no estás solo. La soledad es un engaño y tenemos que denunciarla, porque nosotros fuimos puestos en una familia. Entonces, si alguna vez percibimos soledad, tenés que recordar que eso es un engaño, que eso es una mentira que viene a tu vida para sacarte cada vez más de la familia. No estamos solos, fuimos puestos en un cuerpo, el cuerpo de Cristo, y esa es la familia. Ayer David empezaba diciendo que la familia es lo más importante y después la familia no es lo más importante. Estuvo bueno eso, ¿eh? Porque en realidad hay un diseño creado por Dios que claro que es relevante, pero Cristo en la familia es lo que es relevante. Entonces cualquiera, hoy cuando hablemos de familia, mientras yo esté compartiendo, quiero que te sepas en una familia, en la familia de la fe. Y además, esto hermoso que nos pasa cuando también entendemos que la familia es quizás, hoy te voy a ayudar a que pienses, o sea, te voy a no ayudar a como a direccionar a que pienses que la familia de tu familia directa es con quien vivís. Porque, bueno, nosotros venimos mamá, papá, varón y nena, como que venimos la familia tipo acá. Pero esto no ocurre siempre así. No es que siempre hay una nena, un nene y papá y mamá. A veces el papá no está, a veces la mamá no está, a veces hay una tía, un abuelo. Bueno, hoy quiero que pienses en esa familia, en con quién te toca vivir. Porque lo que vamos a trabajar, que es para la familia de la fe, si no ocurre primero con quienes vivimos, no pretendamos después que ocurra y que entonces el mundo vea. ¿Se entiende por dónde quiero ir? Entonces hoy nos vamos a pensar en nuestra casa y vamos a pensar en estas cosas en casa, ¿sí? Ya sea que vivas con una tía, con un primo, que haya una abuela también o alguien que no es de sangre de la familia pero vive ahí, ¿sí? Quiero que te pienses ahí y que el Señor nos ayude a poder cada vez más ver esa realidad primero en nuestra casa, en eso, en ese núcleo, ¿ok? Voy a trabajar sobre 3 premisas. La primera es que la familia natural fue diseñada para mostrar la familia espiritual.
Entonces nos ayuda, porque nuestra mente finita muchas veces no entiende las cuestiones espirituales, pero entonces la familia natural, ¿sí?, como tipo y sombra, como analogía, como metáfora, como parábola de lo que ocurre en la familia espiritual, ¿sí? Lo segundo que quiero que estemos pensando a medida que trabajemos es que somos creación de un diseño perfecto que funciona, siempre y cuando atendamos al reino al que hemos sido trasladados, obedezcamos a su ley y las leyes que rigen en ese reino. ¿Cuántos estuvieron el domingo a la mañana ese que yo estuve acá con ustedes? Hablamos mucho sobre eso, ¿sí? Habíamos sido trasladados a un reino de luz, hay un rey, hay leyes, queremos vivir bien, ok, hay que atender ahí. Entonces este diseño de Dios se expresa siempre y cuando, ¿sí? Y lo que yo quería, lo que Dios pone en mi corazón y esa mañana que les quería transmitir, que a veces nos quejamos de cosas que no funcionan, pero es por cuestión de esto, ¿sí? No porque haya alguna falla. Y por último, fuimos creados, con esto había empezado antes, para vivir en libertad y plenitud, sabiendo que somos capacitados por su Espíritu para enfrentar cualquier hostilidad. Esto de que fuimos diseñados para vivir en libertad y en plenitud es algo que se nos tiene que revelar. Y hablábamos en familia, al pensar en La Rioja, cuánto a conciencia está trayendo Dios a la iglesia de que es Él que lo hace, ¿no? Cómo estamos aprendiendo que se trata de Él y Él se ocupa. Él nos capacita para vivir en esto que Él dijo que podemos vivir. ¿Estamos bien? Muy bien, vamos a leer juntos Santiago capítulo 1. Vamos a leer todo el capítulo. Voy a intentar leerlo sin interrupciones. Yo voy a leer en la Reina Valera, pero si ustedes abren otras versiones también es válido. Vieron que, viste, uno va leyendo y vos vas leyendo en otra versión, como que vas viendo alguna otra palabra como concupiscencia. Esa palabra rara, ¿eh? Entonces ayuda, ¿sí? Vamos a leer todo el versículo, todo el capítulo, y luego vamos a ir trabajando un poquito algunas perlitas que aquí tenemos, que creo que si entendemos que si esto nos ocurre en casa, ocurre en nuestra ciudad, ocurre en la nación, ocurre, ¿se acuerdan? Ocurre, ¿les suena esto? Pero primero tiene que pasar en casa. ¿Estamos alistados? Dice Santiago capítulo 1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico con todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, acá apareció la palabra, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, o el deseo sería esto, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. Amados hermanos, no erréis.
Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la ley, en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guárdense sin mancha del mundo. Amén. Toda la carta de Santiago es hermosa y mi intención era no mirar un poquito el contexto, aunque no vamos a hablar de todo este capítulo, pero sí quiero dejarles, ya voy, 8 consideraciones que Santiago nos da, y que si logramos por el Espíritu ver que estas cuestiones también son cuestiones que muchas veces nos frenan en casa, vamos a poder avanzar y vamos a poder expresar o dar a conocer al Dios al que decimos creer. Amén. Muy bien, número 1. Una familia que vive en plenitud del diseño, para tomar, me estoy agarrando de dónde estamos, ¿no? La plenitud del diseño de Dios. Número 1, sabe o entiende que habrán diversas pruebas. En el ámbito de la familia es donde más se ven las pruebas. ¿Cuántos me entienden? No quiero decir cuántos dicen amén. Hay muchas. Esto es una realidad de medio nuestro. En el ámbito de la familia es donde más se ven las pruebas. Muchas veces esto fue una lucha en mi corazón porque pensaba, pero es la gente a la que más amo. ¿Cómo es que es a la que a veces menos aguanto o que le permito menos cosas que a otros, ¿no? Y entiendo que es porque hay mucha intimidad y hay mucha confianza, y muchas veces estas pruebas nos impiden ver otras cosas en otros ámbitos, porque vemos que hay pruebas una y otra vez en el ámbito de la familia. Debemos estar conscientes que para los hijos de Dios estas pruebas, Santiago lo dice, producen, ¿qué decía que producen? ¿Se acuerdan? Paciencia. Y dice que la paciencia produce perfeccionamiento. ¿Y no era para eso que estábamos en la familia, en Dios? Para que vayamos siendo perfeccionados. Este es el camino de la madurez, hermanos. Entonces, enfrentar diversas pruebas en el ámbito de la familia es solo para nuestro perfeccionamiento. Si hay fallas en nuestro carácter, quiero que sepas que es en el ámbito de la familia en donde más vas a ser probado. Te estoy anunciando algo que vos ya sabés, ¿sí? Pero una cosa es tener pruebas y otra cosa es, esto me está ocurriendo porque mi carácter está siendo formado, porque estoy siendo perfeccionada, porque estoy aceptando el desafío de este camino en la madurez para que Dios sea visto. Entonces, saben que habrán pruebas. Dejemos de creer que porque somos hijos de Dios las cosas no nos pasan. Dejemos de declarar que porque Dios es bueno, yo encontré un trabajo. Y si no encontrás un trabajo, Dios no es bueno. La bondad de Dios tiene que ver con otras cosas. No pongamos la vida de Dios o la esencia de Dios por las cosas que nos ocurren en el ámbito temporal, porque van a haber diversas pruebas.
Pero sepamos, traigamos mayor conciencia, que si sabemos que esto produce lo que tiene que producir, entonces damos a conocer a aquel Dios en quien decimos creer y se cumple el propósito, porque todo lo que estamos viendo en este día y todo lo que estamos edificando tiene que ver con esto, con que queremos cumplir el propósito para el cual fuimos llamados. Número 2, una familia que vive en plenitud del diseño entiende que habrá falta de sabiduría. Cristo es sabiduría de Dios, ¿amén? ¿Sabemos eso? Cuando dice la palabra que cuando Él nos dio a Cristo, nos dio todo juntamente con Él, todas las riquezas que nos puede dar, no hay nada más que Dios tenga que darnos, porque en Cristo tenemos toda la riqueza que necesitamos. Pero ser expuestos a la verdad y vivir en obediencia a ella nos hará personas sabias. Y estos son ámbitos que debemos honrar, y yo sé que esta casa lo hace. Honrar esos ámbitos donde nos exponemos a la verdad para que esa sabiduría crezca en nosotros, porque dice, ahora voy, ¿qué pasa si no tengo sabiduría? ¿Qué tengo que hacer? ¿Pedirla cómo? Estamos ahí con fe, ¿sí? Estoy, en el versículo 6 ahora. Porque si no pedimos esta sabiduría, que es pedir que Cristo que está en nosotros se manifieste, nos apoyamos en nuestra propia prudencia. Y quiero contarte que esa es la gran tendencia del ser humano. ¿Qué hizo el primer Adán? Se quiso independizar y se confió en lo que él podía hacer sin comer de la sabiduría que era Cristo, de ese árbol. Entonces, necesitamos saber, como familias, que necesitamos pedir sabiduría y pedirla con fe. Porque, ¿qué pasa si dudamos? Somos semejantes a la onda del mar, somos arrastrados por viento y echada de una parte a otra. No pensemos que recibiremos cosa alguna del Señor. Y sigue diciendo el hombre de doble ánimo. Saben que acá el ánimo es el alma. ¿Se acuerdan alma qué es? Nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones. Cuando tenemos ese doble ánimo, esa doble alma, como que nos enloquecemos. Porque empezamos el día de una forma y después me pasa algo que me pone de otro ánimo. Es inconstante en todos sus caminos. Y este no es el camino de la madurez. Fíjense que si dudamos, nos volvemos personas inconstantes. El mundo está lleno de gente inconstante. Para eso ya está la gente que no tiene el Señor. Pero si queremos volvernos personas estables, cabales, decía antes, perfectos, necesitamos la sabiduría de Dios. ¿Y saben qué es lo hermoso? Y seguramente ustedes ya lo han identificado. Cuando de tu boca sale la sabiduría de Dios, la gente es atraída, te quiere escuchar. La gente desea eso, aunque no te lo diga. Aceptemos que muchas veces no nos lo van a decir. Ay, esto que vos dijiste, capaz que te lo dicen, y si te lo dicen bien, y si no te lo dicen no importa. Porque cuando de lo que emana de tu boca es sabiduría, es lo que la gente necesita, es el vacío que la gente tiene. Y inclusive entre nosotros, ojo, no estoy hablando para anunciar el evangelio a los que no lo tienen, pero en la vida del cuerpo y en la familia, si hay uno que se para en la problemática, en la dificultad, en la prueba, como decíamos antes, y produce una palabra de sabiduría, y nosotros lo hemos vivido con nuestros hijos que ya están más grandes, ser confrontados muchas veces y que de ellos salga la sabiduría, porque Cristo está produciéndose en ellos, entonces se arma una dinámica hermosa. Pero si no tenemos sabiduría, entonces las pruebas todo el tiempo se estancan y no nos permiten crecer. Sepamos, hermanos, que cuando estamos con personas que han nacido de nuevo, ya sea en nuestro ámbito de familia como en otros, la gente desea escuchar eso. ¿No se dieron cuenta que la gente está cansada como de la careteada? ¿Se dice así acá? ¿Careteada? Como que ya no quiere más, o sea, no me vendás nada. Y cuando uno es genuino, cuando uno es real, cuando uno se muestra tal cual es y muestra alguna cosa que le cuesta o no le gusta,
la gente como que es atractivo eso, porque la gente está cansada de lo falso, quiere lo real. Y Cristo es real en nosotros. Y si Cristo es real, entonces lo que produzcamos con nuestra boca, con nuestras actitudes o con nuestras decisiones, va a producir esto. Si hay falta de sabiduría, la pedimos, y ahí cuando la pide, dice que Él no escatima sabiduría. Pídela con fe, no dudando nada. Y Él la dará sin reproche. ¿Se acuerdan? Sin reproche. Número 3. Una familia que vive en plenitud del diseño de Dios soporta la tentación. La soporta. Justo estos días hablábamos de que estamos en una generación, después capaz que David pueda ampliar esto, en que la gente no soporta nada. Y el ibuprofeno, track, me duele un poquito la cabeza y ya, ¿o no? Y bueno, todo lo que son la medicina nos saca rápido del dolor. Pero también las otras cosas, digamos, saben lo que es la dopamina, lo que produce el celular, cuando uno mira, o el tema de la comida, enseguida queremos sentirnos bien. Pero acá dice que hay que soportar la tentación. ¿Y saben lo que quiero traer? Es difícil, miren lo escribí para no decirlo de otra forma, para no olvidarme. Es difícil soportar la tentación porque sí, o porque simplemente quiero ser una mejor persona. Ese motivo por el cual soportar una tentación es válido, pero no, a la larga ya no aguanto más, no soporto. Nadie sostiene esto en el tiempo, pero cuando sabemos, y ahí voy a la familia, cuando no sabemos parte del cuerpo de Cristo, identificamos que nuestra familia es el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Mi familia ya es el cuerpo de Cristo. Ya estoy ahí, no es que vengo acá a verme con la familia del cuerpo de Cristo. Entonces yo ya me sé en mi casa, entonces puedo soportar la tentación porque lo amo a Él, porque sé quién está en mí, quién me da esa fortaleza. Y ¿saben qué? Otra cosa que quiero traer, soportar la tentación tiene que ver con que vamos a ser tentados. O sea, no dice, creo que como a veces nos frustramos como iglesia pensando que si soy tentado estoy mal espiritualmente. ¿Quién fue tentado? A ver, ¿me ayudan? Gracias. Ustedes lo dicen, pero lo sabemos, pero parece que si soy tentado no estoy bien. Pero nos olvidamos que Jesús fue tentado. ¿Ok? Entonces, no tengas problemas con la tentación. Soportala. Pero dice, en el capítulo 13, en el versículo 13, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Quién tentó a Jesús? Dios Padre lo permitió, pero no fue Él quien lo tentó. No sale eso de Dios. Tranquilos y me lo digo a mí, va con rebote. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, esta palabrita que me encanta, nuestros deseos, no vas a ser tentado por algo que no te gusta. Por ejemplo, por decir algo, a mí la pornografía no me tienta. A vos, pero no quiere decir, entonces no vas a ser tentado por la pornografía porque a vos no te tienta, vas a ser tentado por lo que a vos te tienta. ¿Va? Por las cosas, por nuestros deseos. Los deseos desordenados, gracias. La carne que quiero comer. Vuelvo un poquito. Cuando de su propia concupiscencia o de sus malos deseos es atraído, la NB dice arrastrado y seducido. Entonces, y acá está el problema, la concupiscencia o los malos deseos después de haber concebido da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, ahí es donde está el problema, da a luz muerte. Amados hermanos míos, no se engañen. O sea, acá hay versículos, acuérdense que esta era una carta. Nosotros tenemos numeritos para encontrarlo más rápido, para organizar la lectura, pero es una carta. Y a veces ponemos como el numerito como que empezó otro tema. No se engañen. Vamos a ser tentados por aquellas cosas que nos seducen y nos quieren atraer, nos quieren arrastrar, ¿sí? Seremos tentados por nuestros malos deseos, pero no hay nada malo con ser tentados.
soportémoslo. Qué lindo ser una iglesia que soporta la tentación, que se la aguanta. ¿Pero por qué? Porque se expuso la verdad, ¿verdad? Si no, ¿quién aguanta? Si Cristo está siendo formado en nosotros, si Él se está expresando cada vez más, no hay problema. ¿Viene la tentación? Viene. ¿Vienen los problemas? Vienen. Los soporto. Los soporto porque el que soportó la tentación, Jesús era el único con Cristo, luego se va, nos deja el Espíritu Santo, tenemos todo lo que tenía Jesús. Quiere el Espíritu Santo para soportar como Él soportó. Número 4. Una familia que vive en la plenitud del diseño de Dios entiende que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Creemos en un Dios que es, fue, es y será el mismo. Dice la palabra de Dios que no hay mudanza ni sombra de variación. Es por Él y para Él que podemos convertirnos en personas estables. Pidámosle a Dios que Él nos revele esto. Que Él que nos habita una persona que nunca cambió. Piensen en esto. A ver si puedo transmitirlo. Vieron que nosotros cuando éramos más jóvenes queríamos hacer unas cosas, después uno va creciendo quiere otras y como que las cosas van cambiando. Dios tuvo un plan eterno que se consumó. Nunca cambió la idea. Eso tiene que producir más estabilidad en nosotros. Nosotros somos los que vamos cambiando, los que vamos, pero es todo. Entonces, Dios que no tienta a nadie, sino que toda dádiva, todo lo bueno viene de Él está en nosotros. Y esto no ha cambiado. Nunca ha cambiado. Es por Él y para Él que podemos convertirnos en personas estables. Amados, ¿vieron cuando dice el mundo gime por la manifestación de los hijos de Dios? Se me hizo una nube. La gente anhela a alguien estable. La gente está cada vez más inestable, ¿lo ven? Entonces nosotros como iglesia debemos convertirnos en esto, que todo lo bueno, toda dádiva, todo lo bueno salga de nosotros, porque Él está en nosotros y esto nunca cambió. Esto siempre fue así. Número 5. Una familia que vive en plenitud de diseño entiende que sabe que tiene que ser pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, como lo dice el versículo 19. Sabe que tiene que ser pronto para oír, que es pronto, tipo, pronto, sí, listo, enseguida, dispuesto, tardo para hablar y tardo para airarse. El principio de comunicación, siempre lo decimos, ¿tenemos cuántas orejas? ¿Cuántas bocas? Ok. O sea, hay un diseño que responde a lo que nos está diciendo Santiago, ¿verdad? Y después, enojarnos. Nosotros hacemos todo al revés, ¿verdad? Ya no te escuché porque cuando me empezaste a hablar ya entendí, entonces me enojé y te contesté, ¿o no? Más en la familia, que ya sabemos lo que nos va a decir el otro, ¿o no? No solamente en el matrimonio. Nos conocemos de memoria, ¿o no? Entonces, primero tenemos que estar listos para escuchar y no apresurarnos a hablar. En la NBI, el versículo 20 dice, pues el enojo de una persona, escuchen esto, me alucinó esta forma de decirlo acá, no produce la vida justa que Dios quiere. Nuestro enojo no produce esa vida que Dios quiere. Díganme si esto no es un desafío en el ámbito de la familia. No me dejen sola. Yo acá nos exponemos, o sea, créanme que esto es como que nos exponemos cuando estoy hablando frente a ellos, que es nuestra casa, en donde muchas veces el enojo es lo primero y después. Entonces, qué riqueza es entender que el enojo no produce la vida justa que Dios quiere. Era lo que decíamos antes, si fuimos trasladados a un reino de luz, donde hay un rey, hay leyes, esta es una, y nosotros hacemos al revés, entonces estamos mal. ¿Por qué estamos mal? Porque estamos decidiendo estar mal.
Me quedaría ahí un poco más, pero no quiero ser fiel como dicen los predicadores, fiel a la hora, al reloj. Pero verdaderamente eso es lo que queremos producir. Nosotros queremos producir la vida de Dios, queremos multiplicar. ¿Cuántas veces lo escucharon a David decir multiplicar lo eterno en las generaciones? Lo dice todas las veces que viene, ¿verdad? Y porque es como un diseño para el cual fuimos creados. Y que si queremos reproducir eso, el enojo nos impide, nos traba. Y no produce la vida de Dios para la cual fuimos diseñados. Número 6. Una familia que vive en la plenitud de diseño entiende que debe recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Ayer el pastor David empezó con esto, que no está el énfasis en la palabra, sino en la tierra. ¿Se acuerdan que lo dijo cuando comenzamos? Porque este es un desafío de estos encuentros. Ok, nos estamos exponiendo la verdad, hay mucha palabra, va a haber semilla para todos, hay para que tenga y para que guarde, pero recibimos con mansedumbre qué clase de tierra somos, ¿verdad? Y eso nos hace más responsables. Acuérdense que vivimos en una generación que le echa la culpa al de afuera, que el Estado que no me dio o no, que el hospital que no me dio, que el gobierno, que la escuela que no educó, o que la escuela dominical o la escuela bíblica, no sé cómo le llaman, no le enseñó. No, nos tenemos que hacer cargo. ¿Cómo estamos recibiendo la palabra? ¿Con humildad? ¿Con mansedumbre? ¿O yo ya la sé? ¿No les pasa que a veces pasamos, cuando leemos un versículo que le hemos leído mucho, como que lo pasamos muy de largo? Eso no es con mansedumbre, es como que, pará, tranquila. Y acá hice como el Señor me hablaba como de una secuencia. Si recibo con mansedumbre la palabra, estoy considerando, ¿no? ¿La recibo? Ok, la estoy tomando en cuenta. Esto es mío, pero yo hice como este trabajo, como esta secuencia mental porque me sirve a mí, se las comparto. Si recibo, considero. Si considero, entonces estoy aceptando la corrección del Espíritu Santo. Porque si considero, ustedes saben que quién nos enseña, nos redarguye, nos corrige, es el Espíritu Santo. Si acepto la corrección del Espíritu Santo, camino hacia la madurez. Si camino hacia la madurez, mi alma va experimentando la salvación, que es lo que dice Santiago. Fuimos salvos una vez y para siempre, pero nuestra mente no lo entiende. Entonces ahí vamos, ¿no? En nuestra alma vamos experimentando la madurez. Y si mi alma experimenta la salvación, cumplo con el propósito para el cual fui creada. Va de nuevo, lo voy a decir rapidito. Si recibo, ok, recibo, es porque estoy considerando. Si considero, soy corregida. Si soy corregida, maduro. Y si maduro, expreso eso que estoy madurando. Entonces no es una cosita ahí, recibe con mansedumbre, es muy importante esta parte. Y yo quiero ser cada vez una mejor tierra, una tierra que esté bien abonadita, que esté fértil, que esté... Porque no nos puede tomar tanto tiempo todo este proceso. Y me gusta pensar en el tiempo como algo que nosotros no tenemos. Dios no está apurado, pero nosotros tenemos un tiempo limitado en la tierra para hacer eso. Después ya está, somos perfeccionados, estamos con Él y ya está. Pero si queremos, mientras estemos acá, producir esa vida justa de Dios, entonces este ciclo tiene que estar en nosotros. Y no irnos tan rápido. A veces yo le decía a los chicos, los ayudaba a pensar en esto de considerar. ¿Qué es considerar? Cuando estás haciendo cualquier otra cosa, o cuando ¿vieron que hay actividades que hacemos que no necesitan nuestra mente? Como regar las plantas se me viene a mí, pero no, cada uno sabe, algo que, o te bañás. Bueno, ahí pensate en algo que se habló, o que leíste, o que escuchaste, y haz este ejercicio que el Espíritu Santo te va a ayudar, te lo aseguro. Entonces vas a ir profundizando. ¿Y qué hace el Señor? Te muestra. Es maravilloso. Número 7. Dije 8, así que estamos muy bien. Estoy bien con el tiempo, pastora, ¿eh? Impresionante lo mío. Número 7. Una familia que vive en la plenitud del diseño de Dios entiende que somos hacedores de la palabra y no tan
solamente oidores. Esto está totalmente vinculado con lo que dije recién. Igual saqué otras cositas, otras perlitas, pero es lo mismo, ¿verdad? Si solamente vamos a oír, miren lo que dice. La versión NBI en el versículo 22 dice: no se contenten tan solo con oír la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. No hay nada peor que el autoengaño. ¿Vieron que no me acuerdo en dónde dice huye de ti mismo? ¿Cómo era? Pablo Timoteo, acá tengo asistentes. Cuídate de ti mismo. Huye de las pasiones, ya me corrigieron todo. No era huye de ti mismo, era cuídate de ti mismo, huye de las pasiones. Está todo vinculado. Qué hermoso como las cartas es como de lo mismo, ¿no? En otras palabras. Pero fíjense que nos engañamos y esta es la parte que es difícil, porque nadie más está en tu mente más que vos. Entonces nadie más puede saber cuánto te estás engañando. Cuando uno se quiere convencer de algo que no es, ¿quién te lo puede decir? Tu esposo te lo puede decir. En la casa puede pasar que te puedan confrontar con esto. Te estás engañando, o sea, no es así. Seamos sabios. Llévela a la práctica. Por años, amados hermanos, mis bisabuelos eran cristianos. Mis abuelos, mis papás y nosotros. Por años, o sea, yo como que nací en estos ambientes. Y todo, siempre escuché de chiquita y cuando era adolescente, en los campamentos, y cómo llevamos esto a la práctica. Y era como algo tenso, era como que todo muy lindo acá, pero ¿cómo hacemos el lunes? Y esta vida es práctica. Me voy a duchar, entonces pienso, considero, ¿cómo había dicho el otro día el pastor? Soportar la tensión, qué sé yo, no sé. Esto es la vida misma. Esto no es una reunión que hacemos, sino una forma de vivir. ¿Cuántos deciden vivir así? Estamos queriendo vivir para Él, ¿no? Entonces esto es todo práctico. Llévenla a la práctica. Y dice el versículo 23, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, escuchen esto, es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Y miren cómo sigue. Porque él se considera a sí mismo y se va. ¿Luego qué hace? Claro. ¿Se acuerdan David diciendo, bendice alma mía Jehová? Y no, porque nos olvidamos. Tenemos las escrituras que nos permiten acordarnos que nos olvidamos. Parece un juego de palabras, pero nos olvidamos. ¿Por qué? Porque debe mirarse, y voy al 8, al último punto, debe mirarse atentamente una familia que vive en la plenitud del diseño de Dios, se mira a través de la ley perfecta, la ley de la libertad. ¿Quién consumó la ley? ¿Quién cumplió toda la ley? Todo. ¿Quién fue? Entonces en Cristo tenemos la ley perfecta y ahí es ahí a través de lo cual nos tenemos que mirar. Entonces, relacionándolo con lo anterior, si yo soy solamente oidor, me olvido. Pero si me miro a través de Cristo, y esto es un desafío porque muchas veces, y no los conozco a ustedes, pero conozco la raza humana, y muchas veces somos muy crueles con nosotros mismos. Perdonamos a todo el mundo menos a nosotros mismos, somos muy duros. Nos autoflagelamos, no, porque a mí me salió y otra vez soy un inmaduro y otra vez me pasó esto. Pero no, acá dice que debe mirarse atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad. Y sigue diciendo ese versículo, y persevera en ella, no siendo oidor como olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Feliz, pleno, bienaventurado, bien, va a estar en plenitud, va a estar en paz, va a saberse libre. Pero amados hermanos, debemos mirarnos a través de la ley de la libertad, a través de quien consumó todas las cosas, se impartió en nosotros y es Él quien nos permite hacer esto una vida práctica.
amo estar en esta temporada. Yo sé que hubo buenos tiempos antes, pero en esta temporada en donde estamos entendiendo que es el Espíritu Santo quien nos capacita, nos fortalece para hacer todo esto. Entonces no estamos acá con gente corriendo tras la zanahoria como el conejo, como que es inalcanzable. No, esto está totalmente a nuestro alcance. Pero debemos convertirnos en hacedores de la palabra. Mirarnos, el último punto era mirarnos a través de la ley perfecta, la ley de la libertad. Fuimos hechos para la libertad. Si estás viviendo tu vida de otra forma, pedile al Señor cómo es esto de vivir en libertad. Si en tu casa están pasando cuestiones duras, porque sabemos que hay muchas cosas muy duras, ¿verdad? No a todos nos pasa lo mismo, hay gente que atraviesa cosas más complicadas, hay gente que atraviesa menos complicadas y se la complica también, ¿cierto? Pero tenés que saber que si vos querés en tu vida vivir esta ley de la libertad, esta ley perfecta, pedir al Señor que te la revele porque Él te dio con Cristo esta posibilidad. Si este fin de semana y con lo que hoy David nos comparta a la noche y mañana, podemos como capturar toda esta riqueza para nuestra casa, es como que yo me los imagino a ustedes, porque primero me veo yo en mi casa, si podemos captar la esencia de esta vida y hacerla primero real, cuidar más el ambiente de la casa, cuidar más todo lo que las diversidades de cosas que puedan pasar y sabernos parte del cuerpo de Cristo, que el cuerpo de Cristo no está nada más en la congregación, sino que ya está en mi casa. Entonces, todo va a ir avanzando más. Imagínense si cada una de sus familias, y en esto quiero invitarte a que te veas, si no es una realidad hoy, pero lo profético de Cristo es que esto es una realidad para todos, que te veas en el consumado en tu familia. Que si vos todavía no ves en tu familia cosas que ocurren, espera, es una cuestión de tiempo. Pero es necesario, imagínense si cada uno de nosotros fuéramos familias fortalecidas, estables, maduras, que vamos creciendo. Después en la congregación, ¿qué pasa? Una potencia, ¿o no? Entonces en la ciudad, ¿después qué pasa? Cuando vamos a cada uno acá, ¡fuc!, todos esparcidos por nuestros lugares de trabajo, de estudio o lo que sea que hagamos. La ciudad es transformada. O sea, no, el poder que resucitó a Cristo entre los muertos está en nosotros y ahí vamos todos nosotros por todos lados. Entonces se produce aquello para lo cual fuimos diseñados. Solamente termino diciendo esto. Una familia que vive en plenitud del diseño entiende que enfrentará pruebas con sabiduría para soportar la tentación. Sabe que todo lo bueno viene de Dios y recibe con mansedumbre la palabra. Y esta palabra se transforma en vida. Se ve a través de esto se ve solamente a través de la ley de la libertad, que es Cristo mismo produciendo esta vida en nosotros. Señor, yo quiero que vos produzcas esta vida en mí. Yo deseo eso para mi vida. Yo deseo dejar de retrasar en mis días, primero con quien me toca estar, con mi familia, y después con quien Dios me permite ministrar. Porque hemos visto al Señor. Hemos visto al Señor y estamos comprometidos en serle funcionales para su propósito. Yo no quiero vivir para otras cosas. Ya viví para mis cosas, ya hice la mía, ya vi cómo me va. No quiero más otra cosa. Y como iglesia, esto que nos permite el Señor, a ver, ¿cuánto puede producir que vos digas, mira, las familias firman bien, andan bien, viste, se llevan bien, sirven al Señor? Eso es muy escaso. Eso es muy poquito. Yo hoy quiero llamarte de parte de Dios para que vos seas esa familia para Dios.
Y para que si en tu familia esto es muy difícil, sepas que es a través tuyo. Sepas que Dios no está esperando, no está contando con otra persona, cuenta con la tuya. Uf, eso es una tremenda responsabilidad. Y si estás con otros, ponete de acuerdo, si hay más cuerpo de Cristo en tu familia, si sos el único en tu familia, es tu responsabilidad. Dios te capacita para que vos lo puedas hacer. Y si no sos solo en tu familia, habilita esas charlas que como familia necesitamos para producir esto en medio de nuestras casas. Yo te voy a invitar que hagamos una oración en familia. Y como les dije, nadie está solo, así que los voy a invitar a ponerse de pie y que se busquen en la familia. Si no estás con tu familia, búscate. Y si viniste sin nadie, o sea, sin nadie de tu familia, busques a la familia de la fe, alguien más. Familia de sangre, familia de la fe. Si estás con la familia de sangre, maravilloso. Si no estás con la familia de sangre, con la familia de la fe. No estamos solos, me encanta decirlo. No estamos solos. Pero amados, la invitación a orar en familia es que Él produzca esa potencia en medio nuestro. O sea, acá, si ya estás acá con tu familia y ya te expusiste esta palabra con familia, te ruego en el Señor que lo consideres, que busques ese momento para en la casa hablar lo que se tenga que hablar, pedir perdón si hay que pedir perdón. Yo sé que ustedes ya lo han escuchado, porque Dios quiere producir esas familias fuertes, estables, que no ningún viento los arrastra, sino que soportan, están anclados y soportan la tentación. ¿Sí? Tomamos este tiempo, no vamos a hacer una oración para ustedes. Cada uno ore, si quiere orar 1, 2, todos, lo que quieran. Pero tomen este tiempo porque Dios toma en cuenta estas oraciones, porque Él quiere cumplir el propósito para el cual estás en esa familia. Oramos.
Gracias, Señor. Recién mientras Denise hablaba me acordaba del apóstol Pablo escribiendo la carta a los Colosenses, y en el capítulo 12 le dice algo espectacular. Dice que nosotros, por estar unidos a Cristo, estamos completos en Él. ¿Se acuerdan? Solo el pequeño detalle es que Pablo no lo dice como un cuentito, no lo dice como un texto que él está leyendo, sino que lo dice como su realidad de vida. Estamos completos en Cristo, pero Pablo lo escribe desde una cárcel en total necesidad. Y esto es lo loco y lo hermoso del Evangelio. El Evangelio es una vida, es Cristo en nosotros y no depende de las realidades naturales. Es una vida que está en nuestro espíritu y en cualquier circunstancia se expresa en plenitud. Estar completos es estar plenos, es nuestra realidad por estar en Cristo. Así que me gustaría, no sé si están los chicos de media ahí, que podamos terminar este espacio con Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2, versículo 12. Y fíjense que con esto estamos viendo, porque a veces dice, ustedes son muy fanáticos de Pablo, solo hablan de Pablo. No, todos los apóstoles en la primera iglesia tenían lo que se llama la mente apostólica, tenían una misma mentalidad, un mismo pensar, porque estaban operando desde la mente de Cristo, ¿no? Y fíjense cómo Santiago aquí recomienda que vivamos, hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados por la ley que nos da libertad. Si me pones la Reina Valera, también va a decir lo mismo, pero lo dice de otra manera. Así hablad y así haced. O sea, esto abarca toda nuestra vida. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Así que no te preocupes por el juicio. El juicio no va a ser si estás bien o mal, si te portaste bien o mal, si te vas al cielo o te vas al infierno. Una vez que nos unimos a Cristo, ya el cielo está garantizado. No hay problema con el cielo. El tema es, la pregunta que Dios nos va a hacer a las familias es, ¿cuánta plenitud viviste? ¿Cuánta libertad viviste? ¿Cuánto disfrutaste de la libertad que te di en Cristo? ¿Cuánto disfrutaste y viviste la plenitud que te di en Cristo? ¿Cuánto viviste como completo, como amado, como bendito, como escogido, como adoptado como hijo? ¿Cuánto viviste como alguien que está sentado juntamente con Él en lugares celestiales? ¿Cuánto viviste con la seguridad de que sos amado y nadie te puede separar de su amor? Que seamos en esta generación familias que viven por la ley de la libertad. Cristo en nosotros es la ley de la libertad. Ya fuimos sacados de la esclavitud, ahora estamos en libertad. Y esto no es un cuentito, es una realidad de vida que opera en nosotros y está funcionando en todo lo que hacemos, en todo lo que hablamos, en toda la gestión de vida. Amén. Así que vivamos de nuevo, hablemos y hagamos como los que vamos a ser juzgados por la ley de la libertad. Así que lo único que Dios quiere es que seas libre, sé libre. Pero no libertad para dar rienda suelta a las pasiones, libertad en Cristo, libertad que es la verdadera plenitud que excede cualquier realidad. Estamos completos en Cristo, así estemos presos en necesidad. Esto es lo hermoso del Señor, ¿verdad? Así que vamos para adelante y en un rato seguimos. Fuerte el aplauso. Maravillosa la palabra. Amén. Vamos a tomar un pequeño break, ¿sí? 8 menos 10 retomamos con oración para continuar recibiendo, ¿sí? Aproveche este tiempo para poder compartir con los hermanos y disfrutar de la familia de la fe.